Buen día aquí a los seguidores y a los miembros de la asamblea. Estamos aquí con el doctor Gabriel Pérez y su servidor Pedro Velarde. Nada más para mencionar la formación del doctor. Salió como licenciado en médico cirujano de la Facultad de la UNAM. Posteriormente hizo una especialidad en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría. Después de eso vino un diplomado en atención en VIH y SIDA en pediatría por la Universidad de Nueva Jersey en Estados Unidos. De Sí, ahí hizo un posgrado en atención integral al niño maltratado por el Instituto Nacional de Pediatría, así como un diplomado en Derechos de la Infancia y Juventud en la Universidad Autónoma Metropolitana de Valencia, España, tengo y entendido. las dos, sí. Ok. Y por Ajá, último, hoy acaba de sacar su doctorado, ¿no? Tengo entendido en Ciencias de la Salud Colectiva. sí, Este, Estuve leyendo ahí en su LinkedIn que pues ha sido director y asesor médico científico, editor y traductor médico. Estuvo en la unidad de quemados pediátricos en el Hospital Pediátrico Tacubaya. Y actualmente está de asistente de directivo, ¿no? En el hospital del ISSSTE general. sí. Bueno, tiene mucho trayecto, de ahí está pesado. Este, Gracias. Empezamos fuerte. Bienestar, Gracias. Sí. bienestar. ¿Qué le viene a su mente cuando digo yo esas palabras? Un bienestar, pues primero que nada, que no es IMSS. Es decir, cuando hablamos de Instituto Mexicano del Seguro Social, es una institución que se edificó, se construyó, que cuando leemos su historia fue un proceso complejo en los años 40, 50 del siglo pasado. Y es una institución muy grande, la que atiende al mayor número de personas en México, que también tiene la mayor cantidad de personal y que efectivamente tiene problemas y cosas que mejorar como toda institución, pero Sí, que sigue siendo una base fundamental de la atención en salud, de la enseñanza y de la investigación de México. O sea, en los institutos, en la raza, Centro Médico Nacional, en fin, ha sido ejemplar lo que se ha publicado, lo que se ha logrado hacer por todo el personal, ¿no? O sea, no solamente los médicos, sino todo el equipo que constituye el equipo de salud. Y cuando se dice bienestar, pues ahí hay algo que me parece que es engañoso, y ya desde ahí dice uno qué está pasando. Luego, la cuestión del bienestar, pues es el término sexenal que se está aplicando a absolutamente todo, así como los regímenes que tienen una determinada línea ideológica y que aparece hasta en la sopa, pues aquí todo es bienestar, sí, aunque no signifique realmente un bienestar para nadie, ni para los trabajadores, ni para la población en general, pero es prácticamente requisito que todo lo que se haga debe tener el apellido bienestar. bienestar. Se perdió la crítica, ¿no, Doc? Sí, a ver, todos los gobiernos han tenido un sistema precario, pero se supone que este iba a ser la excepción, ¿no? Se supone que esto lo prometían cambiar. Y le digo porque yo estuve en ese cambio de Seguro Popular ahí en Insabi, y Insabi fue un fracaso rotundo, total, eh, tan así que el propio AMLO a final de su sexenio admitió que el bienestar fue un error. A raíz de ahí, pues se modificó todo otra vez y pues se pasó ahora a lo que es sin bienestar, ¿no? Pero sí creo que se ha perdido mucha crítica y sobre todo de la ciudadanía, creo yo, en ver que pues no somos Dinamarca, pues las cosas no están bien. Basta con echar una búsqueda en Google y poner in bienestar
el 80-90% de las noticias que salen son de puras cosas malas. ¿Sí me explico? De la precariedad del asunto. Así es. Sí, lo que hay detrás de la propuesta del Bienestar es un engaño. Yo me atreveré a decir que hasta una improvisación en muchos aspectos. El INSABI también fue una creación Ujú. de estos gobiernos, del sexenio anterior y de los que actualmente gobiernan, que fue una respuesta ante el anuncio de que iban a reformar el sector salud. Un capricho, Y ¿no? entonces fue algo que definitivamente no funcionó. Ujú. Pero aquí lo más grave es que tanto en el INSABI como todo lo que se está haciendo en todos los ámbitos, se ha dejado de lado algo que es fundamental, que es la evaluación. Es decir, evaluar realmente se lograron o no los objetivos, por qué no se lograron, hasta dónde sí, hasta dónde no. Esto es desde el punto de vista administrativo y políticamente es falta total de autocrítica. O sea, no se puede Ujú. criticar, no se puede pedir evaluación pues de todos los problemas y de los éxitos que pueda tener cualquier política de cualquier gobierno. Eso traduce desde un punto de vista político, pues una actitud de total cerrazón, de totalitarismo. Y por otra parte, en cuanto a la valoración del funcionamiento de los sistemas, eso es el sistema de salud, el sistema educativo, en fin, pues desde hace mucho se sabe que tiene que haber evaluación y no solamente después de 3, 4 años, sino debe ser continua, una continua retroalimentación. Entonces, todo esto que son, digamos, cuestiones básicas y fundamentales para el buen funcionamiento de un país, sea México o el que sea, no están llevándose a cabo. Entonces, se está eh, anteponiendo la falta de transparencia, el temor o la decisión de no ser evaluados, de no ser juzgados, de no ser, en fin, por encima del buen funcionamiento de las instituciones. Y un buen ¿Mm? funcionamiento va de la mano con tecnología. Y es algo Así es. que carecemos totalmente, ¿eh? Digo, yo soy administrativo, ya tengo 10 años de administrativo. Sí, Este, y me he dado cuenta lo mal y lo vulnerable que es el sistema actual. Por ejemplo, aquí en Sinaloa se maneja mucho un programa que es el SIGO. Usted lo ve y ya de cuenta que regresa a los noventas. ¿Sí me explico? O sea, totalmente desfalcado a lo que pleno 2024 es increíble que sigamos usando eso cuando se supone que tenemos un departamento de tecnología aplicada en la salud. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Sí me explico? O sea, el Insabi fue eh, terrible. En vez de usar lo que ya medianamente servía, que era el seguro popular, desfalcaron todo y tiraron toda la basura por capricho y metieron pues lo que era Insabi cuando digo yo, ¿por qué si algo que medianamente más o menos sirve, pongámoslo así, por qué no lo mejoras? Agarras lo que ya sirve de ese sistema, lo mejoras y si quieres cámbiale el nombre, pero no tires toda la basura, ¿no? Todo el sistema de seguro popular, todo lo que se le había invertido, no sé si se acuerda que se daban unas como cartas, no me acuerdo como unas pólizas del seguro popular, estaban sí, conectadas a la RENAPO, que es el servidor nacional, ahí veías si tenía otro tipo de derecho, o sea, agarrar ese sistema que ya estaba y mejorarlo, ¿no? Lo desecharon todo de esos millones de pesos invertidos y a saber por qué hacen esas cosas sinceramente y el sistema actual que tenemos, simple y sencillamente digitalizar. Aquí en el caso del así hospital es. de Sinaloa, llegan pacientes con recetas impresas, con laboratorios impresos. Yo me pongo y lo he planteado, o sea, el hecho de digitalizar eso es un sinfín de dinero que se ahorraría en los hospitales. Sí, me explico que el derecho, y aparte que al derechohabiente no lo traes para acá y para allá, para acá y para allá, que imprimiendo, que tinta, que hojas, que esto, o sea, en pleno 2024 eso ya no funciona, pues. ¿Sí me explico? Sí, totalmente.
Em, Hay una gran ineficiencia y está basada en una conducta, una manera de hacer las cosas basada, vamos a decirlo, en la mezquindad más absoluta. Es decir, dinero que ni siquiera es de ellos, de los gobernantes, funcionarios, autoridades, lo manejan de una manera completamente mezquina y no quieren pagar un centavo más por cuestiones que quizás constituyan en este momento un gasto. Por ejemplo, digo, no, seguramente en muchas instituciones del país, del sector salud, metieron computadoras, pero Mm, son CPUs refurbished, completamente que dices, bueno, ¿por qué no invierten en equipo bueno, eh, que no tienen unidad de CD? Y sin embargo, por ejemplo, los tomógrafos, mm, los aparatos de resonancia, los estudios, se les entregan a los pacientes en CD. en discos, sí. Entonces, no funciona que no haya computadoras que puedan leer eso. Y luego, independientemente de esto, los hospitales no están conectados entre sí para poder consultar los Mm, estudios que se hicieron en el hospital exactamente. de la otro municipio, de la otra alcaldía en la Ciudad de México, o del otro estado, En la propia de ciudad, tal el manera hospital de que aquí, no, vamos a tener, no, el otro no sabe ni qué. Sí, sí, siga, perdón. Adelante, adelante. perdón, entonces, esto nos muestra la gran ineficiencia y el gran desinterés en resolver esto. Efectivamente, se requeriría una auténtica simplificación administrativa, como se le llamó en algún tiempo, en algún gobierno. Eh, Gracias a la tecnología se podría hacer un ejemplo más. Estaba en el Hospital Pediátrico Tacubaya de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hospitales que es de sobra conocido desde hace décadas, que son lugares muy precarios, donde se atiende a la población más marginada, pobre de la ciudad y los alrededores de su área conurbada, la área metropolitana, y que trabajan de una manera completamente arcaica, ¿no? Es decir, un ejemplo muy claro, las citas. Mm, Las citas tienen que ser personales en días festivos, digo, perdón, días hábiles, días en hábiles. horarios de trabajo. ¿Cómo es posible que hoy hay redes sociales, hay en el teléfono, en la computadora que mucha gente tiene acceso, no se Se- puedan obtener esas citas electrónicamente, que haga más fácil ese proceso en beneficio de la población a la que supuestamente se pretende ayudar y favorecer? No, tengo más de un caso, decenas, si no es que centenas, de gente que dentro de la ciudad y la zona conurbada no tienen dinero mm, para trasladarse con sus niños o su niño o niña para sacar su cita en el hospital. Es decir, no tienen ni siquiera 50 pesos ni 100 pesos porque o comen o lo gastan eso en el traslado para ir a sacar nada más la cita. nada más la cita. Es Y algo para llegar y que te digan que como nada más hay un especialista, porque, exactamente. y a ver, lo digo en el buen sentido de que hay un Sí, especialista porque no hay especialistas queriendo trabajar en el sector público. La gente dice, no, pues ahora exactamente. que querían bases del bienestar se están quejando. Sí, se están quejando porque los salarios no compiten y cada vez los puestos públicos son menos atractivos para los especialistas. Si me explico, Así es, se va, no sé, un pediatra del hospital, no sé, Tacubaya o acá en mi ciudad, del Hospital General, y no es como que haya fila de especialistas haciendo fila para el puesto ese, porque no les conviene. Y la gente dice, ay, entonces no estudiaron para el pueblo y que el juramento y que no sé qué. No, espérate, a la gente se le olvida que también son pueblo. También tienen familia y tienen todo el derecho de buscar donde mejor les convenga. Y si les conviene más en la privada, obviamente van a ir a la privada, porque también tienen así es, familia. ¿Sí me explico? Tienen cosas que pagar. totalmente. Y la Sí, ahí gente hay dos no cosas. ve esto y es increíble. Así es. En el caso de la tecnología que estábamos hablando, eh, hay un discurso oficialista de propaganda, de retórica
nivel más bajo, ramplón y, ay, no sé cómo más calificarlo del gobierno, de imponer, porque no hay bases científicas, en ningún lado dice que el referente al cual todos los países tienen que aspirar en salud, sean los países nórdicos, Mm, Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera. Eso es una falacia más construida desde el púlpito de la mañanera. Tiene una razón que no me voy a cansar de decirla porque es real. Esto fue una idea que le sopló al oído a Cristina Laurel-Ebe, una mujer de 80 años, los cumple en diciembre, va por 81, esto es información pública, que es el cerebro detrás de todo esto, que una mujer que llegó cuando era joven en los 70 a México, y que llegó en el plan de imponer o de luchar por el socialismo en Latinoamérica, en fin, cuando debería haberlo hecho mejor en su país, ¿no? Digo, si creía tanto en esto, y que se quedó aquí para, lleva todas las décadas que hay acá. Una persona que ni siquiera sabe hablar bien español, escribe mucho, escribe bien, digamos, y siempre ha escrito bajo una línea política determinada, el marxismo, socialismo, comunismo. Es una política de muy altos vuelos, muy conocida en el círculo rojo, digamos, en el círculo de los políticos, no solamente de la izquierda, sino de todo el país. Y por eso, inclusive, la entrevista a Joaquín López Dóriga en el 2020, cuando tuvo un conflicto ahí en la Secretaría de Salud y la cambiaron al IMSS, le hablan con reverencia. Pero bueno, esta señora tiene un gran ascendente con López Obrador, que además, tenemos que decirlo, es una persona totalmente ignorante, lo demostró durante la pandemia de COVID. Podríamos decir que prácticamente es una persona que está antes de la época de Roberto Koch y Luis Pasteur, uh-huh, que él cree pues en la generación espontánea, o sea, no cree en las bacterias ni en los virus ni en las enfermedades infecciosas, por eso no se cuida y él cree más en cuestiones mágico-religiosas y aparte lo dice públicamente y fomenta eso entre la población, con consecuencias funestas. O sea, hubo gente que le cree tanto que murió por eso. Pero bueno, volviendo al punto, hasta Cristina fue la que le dijo, la que le tiene dicho esto a López Obrador. Vamos a tener un sistema como en Dinamarca, Suiza, que además habría que evaluarlo, que no son sistemas perfectos, están llenos de problemas también, mm, diferentes porque son un contexto distinto. Y entonces, ¿por qué habría de tomarse como referencia esos países? En todo caso, lo que indica la lógica más elemental, el conocimiento científico más avanzado, científico social, científico médico, de administración de políticas públicas, es que debe hacerse una comparación entre diferentes países con indicadores, y entonces ahí entramos a una situación mucho más amplia en la que Estados Unidos tiene indicadores terribles, tiene otros indicadores muy buenos, un país como Cuba que no cabe en las políticas, en los discursos oficiales de los países capitalistas como es México, a pesar de que se digan de izquierda, no cabe, no lo mencionan, solo lo utilizan, pero bueno, ese es otro tema. Vietnam, China o los países europeos, España, Italia, todos estos, o Latinoamérica, que es finalmente donde deberíamos voltear a ver desde siempre en vez de estar viendo esta visión europeocéntrica, ¿no? Finalmente también con un cariz también racista, chauvinista, que es otra característica de este gobierno que pareciera ser que no, pero ahí está también. Entonces, viendo o poniéndonos a leer cuál es la situación, por ejemplo, en Dinamarca, hay una evaluación en este momento de por qué los trabajadores de la salud de ese país, enfermeras, médicos y todos, no quieren estar en el sistema de salud. Y hay un programa muy importante que está haciendo énfasis en la cuestión de la resiliencia, de que después de la pandemia hay mucho personal valoró costo-beneficio, dice, pues sí, a lo mejor me pagan muy bien, a lo mejor mm, tengo una condición laboral muy buena, pero nadie se hace responsable de mi vida y la de mi familia. Eso estamos hablando del país referente, de Dinamarca. Entonces, los hospitales hay carencia de personal y por eso están contratando a personal de muchos países del mundo, de todos lados, ¿no? De los países más cercanos, lógicamente, ¿no? Entonces está llenándose de hindús, africanos mm, y de todo el mundo. Entonces, si esto están haciendo en ese país, ¿por qué en México no se hace? Y todo partió de una evaluación de cuáles han sido las consecuencias, de cuál es la situación real de los trabajadores, de la población,
lo que aquí no se hace. O sea, aquí se le ocurrió a alguien hacer un programa llamado Insinestar o un Insabi, luego Insinestar, sin evaluar nada, pero aparte es obra de un grupo muy reducido, de una élite que se considera iluminada, superior, Mm. y que tiene toda la manga ancha para decidir por encima de todos nosotros, los trabajadores, la población de este país, políticas que no tienen ninguna relación, ninguna vinculación con la realidad nacional. Entonces, a mí me parece que esto, junto con la cuestión de que una de las ventajas que se dice que tiene Dinamarca en esas evaluaciones que son públicas, vienen en las bases de datos, en Medline, en fin, se pueden buscar, hay que traducirlas, están en inglés, ni siquiera están escritas en danés o en idiomas más difíciles de poder acceder a ellos. Una característica que tienen es un sistema de comunicación, de redes, de Internet, muy eficiente que se mejoró con la pandemia, porque tenían el mismo problema. O sea, a los hospitales estaban aislados por el COVID, había que atender a la población. Entonces, si tenían un sistema bueno de comunicación entre hospitales por las redes, este fue perfeccionado a un nivel muy importante. Y eso es una de las bases ahorita de sus programas de reforma. Entonces, en México estamos viendo la manera que ni siquiera las citas se pueden sacar por internet, Y que en habiendo, muchos hospitales se sigue usando la máquina de escribir, que sí, tenemos impresoras totalmente antiguas, de equipo de cómputo completamente obsoleto, viejísimo. y además limitaciones. Aquí hay algo que yo creo que sí es muy importante, que deberíamos levantar la voz. ¿Cómo es posible que en el país donde vive el hombre más rico del mundo, Mm. Carlos Slim, que es dueño De de los más Teléfonos de ricos. México, de las redes de Internet, no se tenga acceso a Internet en los sistemas públicos de salud? Mm. No hay ninguna razón. O sea, en ningún hospital, por estas políticas de recorte, austeridad y mezquindad, no se tiene acceso. Y hay supuestos criterios de confidencialidad, lo cual son completamente falsos. O sea, nadie se va a poner a estar transfiriendo cierto tipo de información. Se necesita comunicación, la interconsulta, saber, oigan, tengo un paciente con tal cosa, estoy en México, colegas que están en Es Estados Unidos, en Francia, en Noruega, en África, ¿cómo le hago? Les presento el caso. Por citar un ejemplo, bajar la información. Es decir, estamos en una época de gran intercomunicación y aquí en México estamos aislados en los hospitales sin poder tener acceso a esto, en un lugar en donde, pues todos lo sabemos, nuestro centro de trabajo, sea el que sea, en el caso del personal de salud, pues son los establecimientos de salud, cualquiera que este sea, donde estamos una gran parte de nuestra vida ahí trabajando, ahí permanecemos y no tenemos acceso, más que por nuestro celular y todo, donde tiene un costo, evidentemente es limitado. Entonces, ese es un gran ejemplo de cómo no estamos yendo hacia adelante y todo pues, permanece solamente en el papel y se convierte en lo mismo que han hecho todos los gobiernos durante muchas décadas en este país. O sea, la salud no es realmente una prioridad y obviamente el personal queremos hacer las cosas bien, mm, necesitamos apoyo, necesitamos incentivos, necesitamos un ambiente favorable y esto del ambiente, del entorno es lo que es, digamos, uno de los aspectos eh, que se están viendo, discutiendo, analizando, modificando en los países como los países nórdicos, ¿no? El entorno, el ambiente, las condiciones, porque pues digo, es la manera en que ellos dicen podemos mejorar la resiliencia de los trabajadores, que digamos puedan tener mejores herramientas, mejores condiciones para resistir y enfrentar una situación que conlleva un nivel de estrés y de desgaste. O sea, mucha gente piensa, no, pues que los únicos que se desgastan en su trabajo son los obreros de la minería o de la metalurgia, o, en ujú. fin. No, 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 el personal de salud tiene un gran desgaste de todo tipo. Desgaste mental, desgaste emocional, desgaste físico. Sí, Pregúntenle a las enfermeras. Hay que los cargar a los pacientes, hay que voltearlos, hay que llevarlos, hay de que todo. traerlos y a las consecuencias las vemos con el tiempo, todas las compañeras y compañeros que llevan 20, 30, 40 años trabajando en esto, tienen lesiones específicas y demostrables, desgaste, dolores en el cuello, en los hombros, en la La espalda, salud en fin. mental. La salud mental no se diga, esto es una asignatura pendiente. Ujú. Hay miles, si no es que, bueno, mucha gente egresada a psicología
Yo soy licenciado desempleada, en psicología y me tienen desempleada. como administrativo en el hospital. Que hace falta psicólogos, hace falta Ujú, intervención en crisis, hace falta labor de contención. El propio personal de salud ujú, requeriría tener un seguimiento terapéutico y no ujú. porque estén enfermos mentales ni que No, estén, pero eso es algo que en otros países, y vamos a hablar de dos países del tercer mundo como nosotros, Brasil y Argentina. Argentina. Son países que tienen sus problemas respectivos, pero donde socialmente y también desde el punto de vista de las políticas públicas, la psicología, la terapia están aceptadas de manera tan grande que son parte de las prestaciones, de los servicios, de las condiciones que tiene el personal. Entonces, esto no se toma en cuenta, o No, sea, para no nada. hay un interés real por el personal y esto se refleja en políticas equivocadas porque la gente sabe lo que le... La gente automáticamente, el personal sabe y detecta cuando algo se está haciendo bien en su favor o Ujú. en el favor de la población a la que se tiende, y cuando no, lo presiente, o sea, no se necesita ser ni un genio para poder, ni adivino, para darse cuenta de que no hay un interés genuino por beneficiar ni a los trabajadores ni a la población. No, y post pandemia, los índices de crisis, de pensamientos suicidas y demás, rebasaron, Estamos, rebasaron. estamos en México en una crisis de Ujú, la salud mental. Y aquí hay algo importante que decir. Otra vez, la aplicación de políticas sacadas de la manga, de invenciones, de ocurrencias, de falacias, que junto con el pensamiento mezquino de ajuste, de ahorrar en la sopa del perico, de no utilizar los recursos que ni siquiera son de ellos, los grandes hospitales de psiquiatría y salud mental como el Fray Bernardino Álvarez decidieron que todos los pacientes con problemas psicológicos, psiquiátricos o mentales deben ser atendidos en la comunidad y con su familia, que se hagan cargo ellos. Bueno, si esto fuera congruente, debería haberse capacitado, debería haberse dado prioridad a incorporar personal de salud mental de todo tipo, psiquiatras, psiquiatras, psicólogos de todo tipo, en fin, en las instituciones de salud, y capacitar al demás personal para poder atender ese tipo de pacientes. Pero hay algo más importante o algo también más complementario que no se toma en cuenta. Por algo se requiere hacer hasta remodelaciones en los edificios, en los establecimientos. O sea, no es lo mismo tener hospitalizados pacientes psiquiátricos que cualquier otro. O sea, tiene una serie de implicaciones que no lo permiten o no es muy complicado. Inclusive, por ejemplo, el personal de vigilancia ujú. hace su tarea, pero ¿cómo, qué actuar tiene? ¿Cuáles son los protocolos cuando hay un paciente psiquiátrico que puede ser agresivo? Es un gran problema. Le entró O un a lo mejor ni bote, siquiera lo es, pero se quiere salir, se se quiere quiere salir. ir, ¿y qué se le hace? Y que como es psiquiátrico no tiene familiar que vaya por él, porque pues, ya están cansados, ya Sí, sí. lo dejan. Y esto es algo que se repite todo el tiempo. Y ahora, actualmente, digo, yo soy pediatra, hay una crisis de intentos suicida, de brotes psicóticos, de muchas cosas en los jóvenes, a veces muy pequeños, 11 12 años, adolescentes no se diga, que no encuentran un aliciente, un motivo para vivir, familias disfuncionales, que cada vez es más frecuente, en donde todo mundo estamos, unos más que otros, enfocados a ganar, a alcanzar el beneficio económico, a trabajar todo el día, papá, mamá, eh, y los jóvenes y niños están prácticamente abandonados a su suerte y muchos requieren más bien un acompañamiento, un seguimiento. Y esto no es un caso aislado, es un caso que se está generalizando. Quienes ven también este escenario son las maestras y los maestros de Mm. todos los niveles. Ellos están viendo cómo, pues, ¿qué hacemos? Estos niños, en realidad lo que les falta es más atención de parte de su madre, su padre, ambos, en fin, de su familia. Entonces, esto es una situación O, no co- resuelta. o comer. Sí, Algo tan sencillo como comer. Se ha demostrado que un niño que no lleva nada en la panza en plena hora de clases, el 70% de lo que se dicta no lo aprende, porque no ha sí desayunado. Así de sencillo. es La, la, algo la, esta, la, lógico.
la pirámide de Maslow. No sé si la conoce. Yo siempre he dicho, Sí, sigue la pirámide de Maslow para resolver problemas sociales de este tipo, pirámide de Maslow. El simple hecho de que un niño no tenga, llegue sin desayuno, el 70-80% de lo que le dictes no lo va a aprender porque le están así es, rugiendo las tripas. Y algo tan sencillo a veces no lo entienden así es. y lo catalogan como hiperactivo, no sé qué, lo mandan al psiquiatra o al psicólogo y la verdad que también aparte hay muchos malos diagnósticos, muy mala Así es. praxis en ese sentido. Digamos, aquí entra la cuestión también de las políticas supuestamente sociales, pero que atentan gravemente contra el interés y el bienestar de la población. El desaparecer las estancias infantiles, el dejar de Ujú, dar alimentos en las escuelas. Aquí hay que recordar un ejemplo que no trascendió porque precisamente es todo lo que el gobierno oculta de un maestro en, en Nayarit, donde también, igual que en todo el país, hay sus respectivas zonas, poblaciones indígenas, mm, y que él estaba muy enfocado a darle la atención a sus niños en una zona remota del estado, y algún niño le dijo, maestros, que nosotros ya no tenemos ya, no nos dan lo que nos daban antes para comer, mm. que era huevo, tortillas y frijoles, pero algo les daban para Sí, poder funcionar, para poder desempeñarse adecuadamente. Entonces, este maestro lo que hizo fue grabar el testimonio de sus pequeños alumnos y se viralizó. ¿Qué consecuencias o beneficios o cambios pues, significó realmente para su práctica docente y en los niños los derechos que se le están dando? Pues lo desconozco, pero eso no debería ser noticia en un país durante un gobierno que supuestamente está priorizando a los más desprotegidos, marginados, pobres del país. Y esto es lo mismo que ha sucedido en otros estados, en la misma Ciudad de México. Se quitaron todo ese tipo de programas y entonces no se ofrecen alternativas. Ejemplo también que va junto con Parejo. Efectivamente, bueno, hasta ahorita las escuelas no han seguido la indicación de no vender comida chatarra. Eso está mal. Bueno, pero además el problema esencial es, ok, quitamos la comida chatarra, pero ¿qué alternativa se ofrece? exactamente. Y hay alternativas, hay experiencias de escuelas en donde los propios padres, junto con los alumnos y los maestros, organizan equipos para que haya responsabilidad de llevar comida a la escuela, donde la misma cooperativa va acumulando cierta cantidad de dinero que sirve para que al final del año sea utilizada para un viaje, para alguna cuestión de los alumnos de sexto año que se van a graduar, y donde además se protocolizan las dietas, los alimentos, las cosas que sí se pueden vender y otras que no se pueden vender. Entonces es un proceso en donde se logran muchas cosas, de integración familiar, de educación en salud, de mejoramiento de la alimentación de la población, de los propios niños que sepan qué comer y qué no, donde ellos mismos se aprenden a cómo, qué es lo que sí puedo comer, qué es lo que si yo, cuando lleguen adultos, esos niños y jóvenes, dicen, ¿qué le debo dar a mis hijos también? Que, en fin, todo un proceso que ya está conocido, hay, digamos, elementos para poderlo hacer a nivel nacional, pero que no escuchan, simplemente no les interesa. Y al final se convierte todo en mera demagogia. Si estamos haciendo mucho, estamos prohibiendo la comida chatarra, eso por sí mismo es insuficiente, igual que el etiquetado. En un país de 23 millones de analfabetas, como es Exactamente. México, ¿de qué demonios sirve que tenga etiquetas negras cuando la gente ni siquiera sabe leer? Y aparte, aún sabiendo leer, carbohidrato, grasa, proteína, Exactamente. ¿qué demonios significa eso? No, y alguien que Es trabaja decir, en una obra va a llegar 12 horas madreado a su casa después de una jornada súper larga donde tuvo que cargar mucho peso, no va a llegar queriendo tomarse una botellita de agua, va a querer una coca. ¿Sí me va a querer, explico? ajá, Va a querer una eso está coca. muy demostrado, es decir, Ujú. la Coca-Cola y los refrescos en general son el combustible de Ujú. la población más pobre y marginada. Es decir, Sí, desafortunadamente costo-beneficio, lo podría haber más otro, barato pues que hay en una tienda y que está exactamente, disponible en todos lados es es la coca. una soda, un Ujú. refresco, una Coca-Cola.
que proporciona lo necesario para poder seguir. Hidrata, da Exactamente. un poco de carbohidratos y ya lo demás, pues no Sí. importa. Es lo más barato que existe. Y eso lo saben perfectamente. O sea, es algo que está documentado. Es Ujú. una base, un elemento fundamental que debería haberse tomado en cuenta. Ujú. Sí, es como esta gente como que muchas veces viven en una burbuja. Si me explico, por ejemplo, acá en mi ciudad se hizo el hospital general nuevo, estaba, el hospital general donde estaba el viejo, por así decirlo, estaba en una zona relativamente donde todo el mundo podía llegar fácilmente, ¿no? Hace en el 2000, no recuerdo qué año, pero se hizo un hospital nuevo que es donde estamos ahorita. Pero se hizo, como dijera AMLO, por allá por una zona fifí. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa en este sentido? Cuando pones a cargo a gente que vive en una burbuja, no entiendes las problemáticas realmente de la sociedad en el que lo que hablaba usted, los pasajes para la gente que, por ejemplo, vive acá, no sé, en la Juárez, le cobran 100 pesos. Para ir a poner una simple cita, no están conscientes de la realidad de la mayoría de la población, pues. Si me explico, se sacan de la manga estas cosas y a veces Totalmente. ponen el hospital hasta la otra esquina y es como que, oye, espérate, a ver, me estás poniendo el hospital acá, pero tu población vive acá. Si me explico, buscan la manera de hacer el hospital en donde la mayoría le quede cerca, Así es. pero no sé. Sí, Oiga, Doc, es muy evidente que ujú, los más altos niveles que dirigen al país en este momento son gente sin arraigo, completamente, que han vivido desde que nacieron en cuna de oropel, que una- viven en una clase social. O sea, ahí entra así el análisis, digamos, de clases, ¿no? ujú, En donde ellos no se le puede pedir a alguien que vivió toda su vida, toda su infancia en Suecia, o gente que nació en las zonas más caras de la Ciudad de México, en las lomas, que sepan o entiendan cuáles son las necesidades de los indígenas, lo pueden saber en la teoría, pueden ujú, saberse los números muy bien, pero no han introyectado la experiencia, la exactamente. vivencia, la realidad del país. Entonces, algo que decíamos, ¿no? Es decir, digamos, un caso para mí indignante, patético, es Hugo López Gatell, o sea, es alguien que estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, de donde yo soy egresado, es un poco más joven que yo, y bueno, es de las personas de ese típico caso de juniors que llegan y desde un año de la carrera llegan en automóvil, llegan con el estetoscopio más caro que existe, llegan con, o sea, una situación que para empezar está desubicado, porque pues, eso se va adquiriendo, digamos, si no el derecho, por lo menos es útil tener el estetoscopio, la bata, cuando uno ya transcurrió cierto Mm, dos ok, años de ok. cursos básicos y todo, no, pues desde que llega ya se siente médico, especialista, ¿no? Entonces, es gente que tiene una distancia muy grande con respecto a la población general y lo mismo todos ellos, o sea, no se ensucian los zapatos, son gente Ujú, que no ha vivido en una comunidad indígena, que no ha vivido en la sierra, que no ha vivido en la selva, que no ha vivido en el desierto o ahí con los tarahumaras, con los siles, con los náhuatls, en fin, es decir, esto es básico y esencial, no es una cosa menor. Y me parece que no podemos esperar políticas realmente que comprendan o que incluyan este conocimiento, este compromiso, si son gente que realmente ha vivido y siempre vivirá, por lo visto, en una torre de marfil. Pertenecen a las élites más altas. Es gente que desde que tenían uso de razón, se les dijo, mira, tú vas a ser secretario de salud, tú vas a ser secretaria de gobernación. Desde entonces ya lo sabían. O sea, es una cuestión que desgraciadamente existe en este país y lo sabemos. como una monarquía, pero con diferente nombre, ¿no? O sea, eres el príncipe Totalmente. y en un futuro vas a ser el rey. Así Oiga, es. Doc, y nada más para ya ir cerrando esto, un tema que lo veo mucho, eh, los sindicatos, ahora con Bienestar, como el trabajador, no sé si se ha dado cuenta, últimamente se han hecho como muy grupitos. Si me explico, por ejemplo,
yo conocí el de la asamblea, no es un grupito, ya es un grupo, ya es un movimiento, el de la asamblea, pero sí me he dado cuenta que ahora la gente ya no confía en sus sindicatos y tienen sus grupitos tanto de Facebook y personal en WhatsApp, de propios trabajadores donde se comparten información porque nadie se las da. Hay mucha incertidumbre, ¿sí me explico? Y aquí en mi caso es igual. ¿Sí me explico? ¿A qué crees Así es. que se deba, pues, todas estas incertidumbres, y cuestiones que se han dado ahora con la entrada del Bienestar, que sí desaparecen, que ya otros no? Sí, definitivamente la condición política, ideológica del nivel político de los trabajadores de la salud de todas las ramas es muy bajo. Esto es algo que empieza desde la formación más básica en las universidades, en las escuelas y facultades. Es decir, todo y permanentemente es un proceso de domesticación, de obediencia, de seguir las reglas, los protocolos, las indicaciones y además totalmente basado en la autoridad, en la jerarquía, Mm, sin derecho prácticamente a replicar, mm, derecho a criticar, mm, derecho a eh, dialogar, a realizar procesos de reflexión, de crítica, de autocrítica. Esto es algo que prácticamente no no se existe. conoce. Y los sindicatos han sido, el sindicalismo en México ha sido, a diferencia del concepto original de los sindicatos, que digamos la expresión más conocida o revolucionaria, fuerte que se hizo fue en la ex Unión Soviética y fue Lenin, que decían que había que organizar a los trabajadores y que el sindicalismo debería ser una herramienta para defender los derechos y conquistar más beneficios para las y los trabajadores. En México, el sindicalismo desde tiempos postrevolucionarios se convirtió en una herramienta de control, sometimiento, de hacer ignorantes a los trabajadores y de obediencia ciega a la autoridad. Es un papel, en realidad, de complemento del patrón, que en este caso es el gobierno, el Estado, para tener a los trabajadores completamente sometidos y sin protestar ni reclamar absolutamente nada. Y esto, que es una de las columnas vertebrales de la dictadura perfecta que existió y yo considero que existe todavía en México, aunque haya nada más cambiado de siglas, Mm, no cambió. Es decir, en ningún momento se planteó que debería haber una, vamos a usar el término oficial, una transformación, es decir, un cambio en esa columna vertebral de control de los trabajadores. Tan es así que entra un índice de bienestar y prácticamente a la par es sabido que se crean 3 o 4 sindicatos ujú, que sí. son totalmente oficialistas, que no cuestionan a profundidad las medidas del gobierno, el IMSS, Bienestar, y lo que implica desde el punto de vista laboral, que es una regresión que nos lleva no solamente, como algunos han dicho, 20 o 25 años atrás al Seguro Popular, no, 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 nos lleva 70 años atrás, nos lleva a la época del Partido Nacional Revolucionario, nos lleva a la época de las confederaciones obreras que había, la CNOP, la Confederación Nacional Obrera Popular, nos lleva a la época en la que, en términos de la atención a la salud, había la Secretaría de Salubridad y Asistencia. No tenía el componente de la seguridad social, porque aquí eso es algo muy importante. ¿Por qué el IMSS no es IMSS, aunque no solamente por la cuestión del nombre? Porque el IMSS actual, a pesar de todo, el Instituto Mexicano de Salud Social, el IMSS convencional, también aparte de prestación de servicios de salud, de atención médica, tiene un concepto o está relacionado con las pensiones, con la seguridad social, con el bienestar de los trabajadores, con la recreación, con una serie de cosas que el IMSS Bienestar no contempla. O sea, simplemente, y esto no es ni una casualidad ni un error, es parte del plan destruir y acabar con las instituciones del estado de bienestar que se construyó en los años, en el siglo pasado en México, para quedarnos con cosas que se llaman igual o parecido,
pero que son completamente reducidas, completamente eh, atajadas para que no se dé todo lo que la población tenía. Entonces, esto es muy grave, pero es difícil a veces solo entender a la población que Sí, tenemos una demasiado. característica que es el inmediatismo, el modo de vida actual, tanto la manera en que se trabaja, se vive, y esto también tiene relación con las redes sociales, que más bien yo creo que son un reflejo es el presente, o sea, el futuro no, hemos olvidado la importancia de proyectar al futuro, de ver nuestro futuro. O sea, la gente hoy con que yo llegue al final del día y tenga para comer y resolver las necesidades básicas de mi familia, estoy Estoy, satisfecho. sí, Ya no me interesa pensar como en esa época se dio, en dejar legado para la posteridad, en dejar instituciones para el beneficio de mis nietos y los hijos de mis exactamente. nietos, de dejar y construir un México para las siguientes generaciones. O sea, bajo la óptica actual, la UNAM, el Politécnico, las universidades públicas tan importantes que hay en todo el país, simplemente jamás se hubieran construido, porque es un gasto inmenso que no va a tener un beneficio electoral inmediato y que además está concebido para tener beneficios para los nietos o los hijos, ¿no? Que para ellos, para los que gobiernan, ni siquiera saben si van a seguir aquí y no les importa. Entonces, esto es la gran diferencia, ¿no? Entre gobernar generando instituciones, generando un país para la posteridad, para dejar futuro, a vivir en la inmediatez de, a ver, ¿qué dicen las encuestas de opinión hoy de mi gobierno? ¿Y por quién van a votar hoy la población? Y para que yo pueda seguir teniendo a la gente anestesiada, convivir en el presente y no ver hacia el futuro. Es exactamente lo que yo muchas veces le digo a muchos conocidos de que o compañeros de trabajo que se mantienen muy al margen de no querer pelear, ¿no? Pero yo les digo, ¿tienes hijos? Sí. Bueno, piensa qué clase de futuro, qué clase de hospital, qué clase de sistema de salud le vas a dejar. ¿Sí me explico? O sea, no nomás es que eres tú, ahorita te está yendo bien y a lo mejor porque quieres un hueso, no sé qué, pero vas a ser parte del problema perpetuando el sistema de lo que nos está llevando. ¿Sí me explico? O sea, como usted dice, están demasiado enfocados en el presente. Y yo siempre lo que les digo, o sea, realmente entonces hazlo por tus hijos o por las generaciones que vienen, así de simple. No porque no quieras estar bien con la autoridad de ahorita, no significa que porque quieras estar bien, dejan de criticar. ¿Sí me Así explico? es. Dejan de criticar, Aquí, se perdió la crítica, o sea, yo me acuerdo en el así es. 2012, este, yo andaba ahí, tengo apenas 30, tengo 31 años, y yo en el 2012, yo voté por AMLO porque me convencían sus ideas a comparación del Claro. PRI de Peña Nieto, pero no, y el actual no, pues prostituyó todos sus ideales. Y yo me acuerdo, pleno 2012 andamos todos ahí haciendo crítica y me acuerdo que fuimos a línea aquí en mi ciudad y llegaron los soldados a querer intimidarnos y ahora nada. Ahora al contrario, si criticas al gobierno actual, es un prián, ¿no? Eres del prián. Exacto, lo lograron, Sí. dividirnos, polarizarnos y acabar con algo muy importante de cualquier sociedad que yo creo que un rasgo de una sociedad sana, una sociedad pujante, en fin, es que haya espacio para la crítica, para la discusión constructiva, el intercambio Ujú. libre de ideas de manera respetuosa. Nunca dije que pensáramos todos igual, pero que además sea con la finalidad de hacer lo que los griegos ya dijeron: Mm. tesis, antitesis, síntesis. Es decir, contrastamos una idea con la otra, pero para llegar a algo que permita seguir y luego, y ese proceso es indefinido y se llama dialéctica, ¿no? Eso se ha acabado. O sea, hoy simplemente estoy de un lado, estás del otro y no tenemos nada que hablar porque pues, todo es aparentemente perfecto. Y eso evidentemente acabó con, con la posibilidad de construir entre todos un país, una sociedad mejor. Aquí también hay que decir respecto a lo que mencionábamos del bienestar y las prioridades del personal.
de salud, médico, de enfermería, todos, y el mercado. O sea, hasta donde yo sé, México sigue siendo un país, sí, de tercero y a veces creo que de cuarto mundo, pero capitalista, en donde todo está definido por las leyes del mercado. En un momento dado, el Estado cumplía esa función que es correcta de regular, de permitir que no hubiera abusos, controlar los monopolios, en fin, de redistribuir hasta donde le toca tener ese papel que el gobierno hacía. Lo han dejado de hacer y este gobierno se caracteriza por haber llegado al máximo de eso. Va a que ver los chinos Entonces, cómo están desplazando todo. exacto, pero entonces, mientras sea de mercado, el criterio por el cual se rige todo es de mercado. O sea, la gente va a ir en donde le convenga desde el punto de vista de lo que gasta y el beneficio que recibe. Y esto suena como lo que hace una mega empresa transnacional o un empresario mexicano con mucho dinero, pero también es el criterio que utiliza esa persona pobre que gana menos del salario mínimo y que tiene que medir si sus 50 pesos le sirven para comer hoy o para ir a sacar una cita que quién sabe además si se la den realmente. Es el mismo pensamiento, es costo-beneficio porque nadie está subsidiado al nivel de que pueda no tomar en cuenta eso. Y el personal de salud, a lo mejor sí, muchos quisieran irse a la sierra, irse a la Mm. Chiapas, irse a Oaxaca, irse con los rarámuris, a donde quieran que sea, pero es una decisión finalmente económica, de desarrollo, de oportunidades del personal y de sus familias, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a pedir a alguien que dice, bueno, me conviene más irme a la privada que seguir en la institución, o me conviene más quedarme en la capital del estado o del país que irme a la sierra, ¿sí? Que se vaya. Eso lo pueden hacer gente que no, que está educada en la obediencia ciega, como puede ser el personal de salud cubano, que ellos viven y han sido formados de todo en una estructura militar. O Sí. sea, ellos reciben órdenes y hacen lo que se les dice. No sabemos, yo no me puedo decir que sea bueno o malo, yo no quisiera vivir así. Habrá gente que defienda eso, bueno, eso es muy respetable su ideología, su pensamiento, pero eso no es lo que prepondera aquí en México. Entonces, eh, ¿a qué voy? Que el planteamiento de trasfondo del IMSS Bienestar y de muchas de las políticas de este gobierno y del anterior están fuera de la realidad, están construidas sobre una idea de un México que no es la realidad. O sea, México no es Cuba, a lo mejor deberíamos serlo, bueno, pero primero tendrían que hacer una revolución, convencer a la gente de que esa revolución es la correcta, y en fin, porque Cuba, hay que decirlo, o sea, en términos de sistema de salud, tiene indicadores envidiables, tiene un funcionamiento que no es el de México, y tiene un sistema de salud que ya lo quisiera tener México, pero no es resultado solamente de ciertas ideas, ocurrencias o de programas hechos al vapor sobre las rodillas, es producto de una revolución. Eso es algo que aquí no se entiende y menos los que nos están gobernando. Mm. Y en todo caso, tendría que ser algo construido entre todos, es decir, tomando en cuenta a todos los mexicanos. Y eso no se está haciendo. Eh, Pues entonces, se está hay polarizando cada muchos vez más. ejemplos de cómo esto del mercado hace que sea improcedente todo lo que proponen. La Universidad de la Salud en la Ciudad de México, construida en una de las zonas más ricas de la ciudad, más lujosas, con el bosque de Chapultepec al lado, Polanco, Reforma, traen a gente de los estados que vienen de los lugares más marginales y todo. ¿Dónde creen que esa gente va a querer trabajar? ¿Creen que esa gente va a querer regresar mayoritariamente a sus comunidades marginadas, pobres, sometidos al cacique que corresponde en cada región, al narcotráfico, a la delincuencia, o van a querer, sueñan con quedarse mejor en la ciudad y empezar a trabajar y vivir aquí y traerse a su familia? Por supuesto que lo van a hacer y no podemos cuestionarlos, porque además también hay algo muy importante, los que gobiernan no viven en la sierra, Mm. no viven en el desierto. ¿Por qué? Ah, no, porque a ellos no se les puede pedir eso. Ellos viven en el 25º piso de los edificios inteligentes de Santa Fe, de Interlomas, en fin, zonas que uno va para allá y piensa uno que eso no es México.
Y cuando digo 25º piso, es hacia abajo, ni siquiera es hacia arriba, ¿no? Es un mundo que realmente ni siquiera alcanzamos a conocer ni a ver porque realmente pertenece a una élite de unos cuantos. Entonces esa gente no va a dejar su mansión, su casa, su modo de vida para irse a vivir allá. Y esos son los que planean desde el escritorio, vamos a hacer que todos sigan las indicaciones de un México comunista que no existe y vivan como no vivo yo. O sea, es totalmente ilógico, incongruente, pero además trae consecuencias, ¿no? O sea, y aquí vamos al otro punto que me parece importante, ya para ir también cerrando, que es la cuestión de la alimentación que hablábamos. Esto es lo que quieren hacer con el personal de salud. Y a mí me parece algo que, pues, son de esas cosas que no se puede uno, no sabía yo que iba a llegar a esto que estamos viendo hoy, pero si yo hubiera tenido una grabadora, un video, me hubiera encantado tenerlo como testimonio, pero sí, yo hice un posgrado, un doctorado en la UAM Xochimilco de los que están dirigiendo esto actualmente. Y sí, hubo profesores, investigadores que eh, detestan al personal de salud operativo, que tienen reclamos infundados. Y uno de ellos es que se gasta demasiado en nosotros. Y uno de los aspectos era la alimentación, que no tenía por qué dárseles de comer al personal de salud en los hospitales, en los centros, en los establecimientos de salud del país. Y la propia ¿Cómo es gente, ¿eh? posible que alguien, cómo es posible que alguien que trae un discurso de izquierda, social, de compromiso, diga eso? Bueno, pues no solamente lo decían, ahora lo están haciendo. Ujú. Y en las condiciones generales de trabajo del IMSS no viene nada mencionado sobre eso. Y todo lo que no venga mencionado en unas condiciones de trabajo es porque no se incluye. Y lo estamos viendo que en el Hospital Infantil de México prácticamente ya no va a haber alimentos para el personal. Quieren O reducirlo, ¿no? en los hospitales de la Ciudad de México, Ujú. desde el 2000, cuando todavía eran PRD y todavía no eran Morena, y después, no hay alimentación para el personal. O Ujú. sea, todo el mundo tiene que vivir de la vitamina T, salir a comprar tortas, tacos y todo lo que se vende afuera, que son los grandes beneficiados de esas políticas, porque hay que comer. O sea, desgraciadamente muchos piensan, los que no conocen la realidad Sí, sí. de la trinchera clínica, piensan que pues, es un trabajo dar 2 consultas o a lo mejor 100, pero pues no implica ningún esfuerzo, ningún desgaste, ningún consumo de energía. Y por supuesto que sí, digo, yo lo puedo decir personalmente, o sea, cuando daba la consulta de niños quemados en Tacubaya, empezaba a las 9, que ya era tarde, pero bueno, a las 9 empezaba, y había que ver entre 20 y 35 hasta 40 pacientes antes de las 2 de la tarde, y no solamente es consultas, sino aparte hacerles curación, en fin. Los días que no llegué a desayunar o no tomar líquido, realmente, físicamente, era una situación de desmayarse. Por lo tanto, tuve que cambiar el plan, o sea, llegar antes de las 7, que era la hora de entrada, comer lo que se pudiera, comer de más, inclusive, tener agua, una serie de cosas que se requieren para poder llevar a cabo un trabajo que es extenuante, que es desgastante. O sea, no somos robots, pero el gobierno piensa que sí. Y han convencido a la gente de que nosotros somos los malos, que el personal de salud son los malos, son los que se roban, son los que no tienen derecho de comer, que si yo trabajo, no sé, en la obra y yo llevo mi lunch, pues porque el personal de salud no. ¿Sí me explico? Cuando la realidad es que deberíamos de sentarnos a platicar y ver que son dos realidades totalmente distintas. No le puedes pedir a un interno que tiene 13 horas dentro que salga a las 11 de la noche porque tiene hambre a ver dónde compra, a ver qué compra, con el riesgo de que lo asalten, más con la inseguridad que estamos viviendo, o sea, Y con lo que les pagan. y con lo que les pagan, que a veces ni les pagan. ¿Sí me explico? Así Y es. peor ahora, o sea, y yo creo que parte de estas charlas es lo que quiero yo lograr es simpatizar con la gente de que pues no somos los malos. Sí, habrá gente y personal que robe, obviamente eso pasa en todos lados, aquí en China, pero a ver, hay cámaras en todos los hospitales, ¿por qué no los atrapan? ¿Sí me explico? ¿Por qué las auditorías?
que se hagan auditoría. Yo les digo a toda esa gente, hagan auditorías. Se supone que el gobierno entra con su gabinete, hagan auditorías. A ver, son cuestiones de suma y resta. Si yo te digo, si tú, Pepito, me estás pidiendo para renovar el hospital 1 millón de pesos, te lo doy. En 3 meses te echo la vuelta y veo en qué te gastaste ese 1 millón de pesos y valoro, ¿no? Le hago así a la pared y veo que es puro pinche cartón el que emitiste. A ver, pues enséñame realmente en qué te lo gastaste, ¿no? Y a veces como que la Totalmente. gente no dimensiona lo fácil que es, son sumas y restas. No le eches la Pero culpa al vayamos, personal. eso es un nivel, digamos, de mala administración, de Ujú. desperdicio, de desvío de recursos, pero hay otro Sí, nivel claro. más grande, que es el de los directivos de los hospitales, de los Uf. funcionarios, más alto nivel de los subsistemas, llámese ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, Servicios Estatales de Salud, en donde hay que decirlo, absolutamente nadie desde 2018 a la fecha ha sido acusado, se le ha presentado responsabilidades, se le ha destituido, se le ha Ujú. metido a la cárcel. Absolutamente nadie. Nadie. Y esto es evidentemente un acuerdo de impunidad. Sí. Y hay que decirlo también, o sea, la salud siempre ha estado controlada por grupos de poder. En su momento, el que mantuvo las riendas del sistema de salud fue Guillermo Soberón Acevedo, que fue lo mismo secretario de salud que rector de la UNAM, y que fue una persona con una manera de conducir las cosas siempre de una manera completamente autoritaria, vertical, pero además con muchísima corrupción. Guillermo Soberón estuvo involucrado en la impunidad en el caso aquel que muy poca gente nos acordábamos, pero de pronto lo volvemos a regresar, de la compra de leche contaminada con radiación Mm, por la explosión de Chernobyl, era la que fue con comprada Azup. para que fuera distribuida por Sí, la sí. entonces Con CONASUPO Azupo. a los más pobres, y esto se supo y él desde la Secretaría de Salud contribuyó a atajar todas las acusaciones, reclamos a ese respecto, y es algo de una dimensión criminal que es abominable y no hay nadie Nadie. en la cárcel por eso. Bueno, entonces, en este gobierno hubo un momento en que falleció Soberón y el subsecretario, cuasi secretario de salud, López Gatell, le rindió homenaje y lo mencionó, porque hay ruptura con muchas cosas, pero con el sistema que existía, por ejemplo, en salud, no lo hay. Hay una continuidad, hay una complicidad. Un ejemplo, José Juan Ramón de la Fuente Ramírez, también lo mismo rector, que secretario de salud, representante de México ante la ONU, ante la OMS, regresa yo era secretario de Relaciones Exteriores y es adulado y siempre sale la presidenta sonriente con alguien Mm. que fue responsable de todo lo que ha pasado. O sea, José Narro Robles, también otro omnipotente que lo mismo está en un lado que en otro, tendría que rendir cuentas. Con ellos hay acuerdos de impunidad. Eso es más que evidente. Entonces, es la prueba fehaciente de que no hay tal cambio, transformación de fondo. Se está apopachando, se está protegiendo a los responsables reales de la corrupción, del desvío, de Ujú. todo lo que se critica. De todo lo que se Y critica. así, Sí, sí. eso es una prueba de que no solamente no son congruentes, sino que son cómplices, beneficiados de todo esto. Y de que el discurso es eso, meramente Un discurso, discurso. retórica, y que no es algo real. Sí. Ay, no. ¿Qué nos espera, Doc? Ahora, aquí hay algo importante. Eh, Estamos hablando de los años 40, 50. Ujú. Hubo muchas figuras que hoy conocemos sus nombres porque los hospitales, los grandes institutos llevan su nombre. Sus nombres. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán, etcétera. Eh, Subirán fue una muy importante. La razón por la que se le dio el tanto apoyo fue porque por coincidencia del destino fue un médico de mucha confianza de Lázaro Cárdenas y esto le favoreció. Aparte, bueno, su brillantez, su capacidad, pero la visión era
muy amplia, muy grande. Era esta visión de futuro mm, y esta visión de construir un México para la posteridad que tiene una base, una premisa muy importante, que es pensar realmente en la gente, amar al país, a los mexicanos, mm, llámense pacientes, llámense trabajadores de la salud. Entonces, por ejemplo, ahora no van a dar uniformes, van a hacer que cada quien se compre su bata, su filipina, su pantalón y le ponga los logos. Esto es el máximo nivel de la privatización y del desentendimiento del Estado y una responsabilidad que le exactamente. corresponde por muchas razones, inclusive desde el punto de vista de la seguridad. O sea, es decir, ¿por qué no se le dice a los soldados que, a ver, ¿sabes qué? Compra tu uniforme y ve ahí a la esquina y ponle tu Exactamente. lugar, tu jerarquía? Porque entonces cualquiera va a poder hacer eso y yo puedo llegar y hacer lo que yo quiera diciendo yo soy el general o soy el coronel, o soy el soldado tal, o soy el médico tal. Y estamos viendo casos en este momento muy sonados de suplantación de la identidad, la psiquiatra, psicóloga, que es realmente es Mm, abogada, y cuántos millones de pesos no generó, tiene un libro, tiene cursos, tiene mil cosas, y ni siquiera es psiquiatra. no. Entonces, esto es algo que es inaceptable. Bueno, volviendo a nutrición, en nutrición, hoy todavía el personal, por razones sanitarias, y por razones de este concepto de apoyar al personal, de darle valía y al personal que trabaja en un hospital, dejan su bata en la ropería para que al día siguiente la puedan recoger limpia, planchada, impecable. O sea, esto yo sé que suena a algo, una fantasía, algo que no puede ser, bueno, esto existe y esto no cabe en la cabeza de los que gobiernan. O sea, ¿cómo voy a yo a planchar y lavarle sus batas al personal, no? Bueno, también parte de la concepción era que alguien que está en un medio hospitalario que tiene gérmenes intrahospitalarios no salga con esa ropa a contaminar afuera. Ajá. Eso ya no existe. Entonces, como eso, hay muchos más ejemplos de ese concepto. Una propuesta que no se ha hecho en algunos hospitales privados, sí, y en algún hospital de estos públicos nuevos me estoy enterando que sí existe, por ejemplo, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, o por ejemplo, en el Nacional de Pediatría también existe una residencia que son 3 pisos, no, 2 pisos de cuartos, en fin, y hay una alberca. Es decir, somos instituciones que promovemos la salud y Ujú. una de las cuestiones básicas de la salud es favorecer el ejercicio, la actividad física. Y la mayoría del personal estamos obesos, gordos, no comemos de manera sana. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recomendar algo que ni siquiera hacemos en nosotros? Y muchas veces no es por falta de voluntad, sino por la condición en la que estamos. Sí. ¿Por qué no poner en todos los hospitales gimnasios, De hecho, espacios donde uno, haya bicicletas de spinning, donde haya unas pesas, donde haya una serie de cosas que existen, por ejemplo, en los grandes empresas, estoy hablando, por ejemplo, de laboratorios farmacéuticos, que hay una calificación que es mundial, donde se llama los mejores lugares para trabajar. como Google, que Uno de tienen los hasta para requisitos es jugar, ¿no? que tengan esto para su personal. Y hay laboratorios farmacéuticos en México, me acuerdo uno muy, Sí, muy sí. conocido porque tuve pacientes que trabajaban ahí, eran una pareja que no son médicos, pero trabajan ahí era Takana, un laboratorio japonés, en fin. Tenían un gimnasio abierto 24 horas con todo, y el personal, pues, bueno, pues, cuando yo no tenga algo que hacer, o en vez de que Sí, salgo sí. de trabajar y todavía tengo que correr, Ah, dependiendo de la ciudad en cada quien viva, a veces puede ser poco tiempo o más tiempo, hago ejercicio. O llegando en la mañana me voy una hora antes, hago ejercicio una hora, me baño y me incorporo a mi labor. Esto no existe. Entonces, esto es cambiar el concepto, el centro de las acciones de los que tienen el poder. Es decir, el interés es fundamentalmente ahorrar, manejar el presupuesto de una manera mezquina y hasta criminal, o realmente beneficiar al, a la población, al personal, a la institución, al país. Esto estamos viendo claramente que no existe. Y yo todavía, bueno, creo que es una utopía, pero pues hay que seguir exigiendo y soñando para que esta utopía, porque a ver, vamos a ver en términos de costos.
sé qué tanto puede costar en términos de dinero poner gimnasios. Eso es algo que En mi existe. hospital cuando El fueron gobierno tiene a para eso, presentar ¿no? el bienestar, nos dijeron eso, que iban a poner gimnasios y es hora que no ponen nada. Yo me acuerdo bien que cuando fue uno de los representantes del bienestar aquí en Sinaloa, llegaron al hospital de general de aquí de Mazatlán, nos dieron una charla y no sé si a usted le tocó todo este rollo del bienestar. Ellos dijeron que iban a poner áreas de gimnasio. Nos presentaron todo muy bonito, pues, pero pues a la hora de la hora, pues no es cierto, Por no hay ejemplo, yo nada. como pediatra que he estudiado la cuestión de los derechos de la infancia, que me asumo que soy también promotor de los derechos de la infancia y adolescencia, Mm, estos que se han ido ratificando sí, sí, cada sí. 10 20 años, en fin. ¿Dónde están las condiciones que debería tenerse en las instituciones de salud para que los niños estén bien? Mm, Esos centros donde se garantice la lactancia materna, esos lugares en donde tantas papás y mamás que están en etapa de cuidar hijos puedan estar tranquilos de que si no lo soltaron en la escuela ese día, bueno, lo tengo aquí, hay un lugar donde esté, mil cosas que nos hacen ver que todo lo que son los derechos básicos, los derechos sociales y humanos, individuales y colectivos, no se están respetando porque no son la prioridad. O sea, nosotros somos para el gobierno un gasto innecesario, un, un peso. un estorbo desde un punto de vista muy claro. Ujú. La pandemia del COVID también lo demostró. O sea, las declaraciones de la presidenta diciendo que aquí se manejó muy bien porque cada quien era libre de usar o no una medida preventiva Cubrebocas. como el protocolo. Es como, cada quien puede decidir morirse. O sea, México es un país muy democrático y muy libre, porque aquí si te quieres suicidar lo puedes hacer, nadie te va a decir que no. O sea, ese es el grado de la distorsión del concepto de libertad, que es meramente individual y en donde básicamente es desentenderse de los derechos de las personas en su conjunto, a veces de manera general, colectivamente, a veces individual. O sea, mediar en eso no existe. Eso ya no les importa. Y quieren vendernos, aparte convencernos de que están muy interesados en nosotros. Pues creo que los 800,000 muertos de la pandemia demuestran que no es así. Y tantos otros más, ¿no? Y los que nos tocó a nosotros, bueno, los que trabajamos en hospitales independientemente del área, pues nos tocó vivir y ver cada cosa en pandemia que parece que a la ciudadanía se le olvidó. Todos los que en ese Así momento, en es. este caso los médicos y los enfermeros, por lo general los que estaban en primera fila, a muchos se les prometió basificación y es hora que no. Y ya se No. acabaron. Inclusive los bonos, los premios, los estímulos, no se dieron. Ujú. O sea, no, ni siquiera cumplieron. No cumplieron. Alguien que promete algo, ya sea a nivel individual, yo voy y le prometo a una persona tal cosa y luego no lo doy, pues es una mentira. Dije una mentira, falté a la verdad. Bueno, esto lo hace a nivel macro el gobierno. Mm. Entonces, aplican la frase maquiavélica de prometer no es dar, mi querido príncipe. Pues ellos lo aplican continuamente. Podemos prometer. Y digo, esto no lo hace solamente el gobierno mexicano, es Ujú. la característica de todos los gobiernos, pero no es, digamos, la aspiración que deberíamos tener como humanidad, supuestamente buscando la civilización, el beneficio de la especie, ¿no? O sea, ellos van en contra, van hacia atrás. Sí. Bueno, Doc, ¿qué le parece si la vamos dejando aquí? Sí, Creo que sí nos extendimos bastantito. gracias, sí. Es muy Este, importante hablar directamente, sí, aunque sea por Zoom, pero sí es muy diferente. Esto hay exactamente. que hacerlo con más gente. Sí, es lo que yo quiero. Quiero invitar a Karina, a Fabián, quiero poco a poco irnos como que integrando y Sí, hablar de temas, no por lo general tratar de hablar de temas pues de la salud, de los que nos acontece,
pero pues también de repente hablar de otras cosillas ahí. Sí, Hay cosas de, por ejemplo, que me interesaría hablar mucho sobre la violencia infantil, pero yo creo que ya sea otro tema para después. con gusto, cuando Con, haya tiempo, con gusto, sí, porque creo que es algo que se abandona aquí totalmente eso. Es totalmente. increíble, increíble. Bueno, Doc, un gusto y gracias por haber aceptado la invitación y No, al contrario, gracias. esperamos estar haciendo, como usted dice, esto eh, más Seguido. seguido, ¿no? Y que la gente vea, pues, que no somos unos pinches monstruos como nos tiene la gente, la verdad. No sé si usted ha Sí, visto yo creo esa que las similitud. redes sociales han generado muchos problemas. Uno es la fantasía de que lo que escribimos en WhatsApp, Telegram, en Facebook, etcétera, es algo que va a trascender en el tiempo. Es efímero. O sea, el mismo esfuerzo que a lo mejor hago en escribir un párrafo en las redes sociales, si yo lo publico en un periódico, en una revista, en ciertos medios o en fin, tiene permanencia. En Ujú, cambio, no, o sea, en las redes es una ilusión. Segundo lugar, que lo que podemos escribir y leer en las redes es muy limitado, muy corto, no permite esto, ¿no? O sea, sí, conocer realmente al otro. conocer más a fondo qué idea estás planteando, eh, la interacción de ver cómo lo estás diciendo, de Ujú, preguntar, es decir, ha simplificado tanto la comunicación que en realidad está incomunicando a la gente, está sí, haciendo que no nos comuniquemos como podíamos, como podemos hacerlo, o sea, de no aprovechar todas las virtudes que tenemos como seres humanos, el habla, la interacción, en fin, tantas cosas que implica el lenguaje, lengua, exactamente. terminan siendo reducidos a lo que quepa en un tweet, lo que quepa en una publicación de Facebook, lo que quepa en un mensaje de Telegram o de Dos la renglones. red social. Ujú. Exacto. Sí, porque muchas veces a lo mejor yo estoy de mal humor y leo algo y me enojo con el otro, pero realmente era mi humor, que yo estaba de malas, no que el otro Sí, no estuviera siendo agresivo conmigo, a lo mejor el otro ni en cuenta y escribió algo exacto. totalmente A lo mejor neutro. ni era para mí, Sí, pero yo soy el que estaba mal, el de malhumorado por, no sé, se me atravesó alguien en el tráfico y vengo de malas y leo un texto y por eso es muy importante que no se pierda esto, como usted dice exacto. exactamente. Bueno, pues ahí nos estamos escribiendo, Doc, y a ver cuándo Claro que sí, hacemos otro en vivo con más gente o algo. con mucho gusto. Sí, bueno, Hay que hacerlo. que pase buena noche, Gracias Doc, nos por la vemos. Bye. suerte. Bye. Recording stopped.